Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. La revista Anfibia acaba de rescatar un texto valioso justamente para la hora, para todos estos temas que venimos desarrollando. Es un extracto de la Argentina y el cambio climático, de la física a la política, publicado por Eudeva, que fue escrito por Vicente Barros e Inés Camilloni. Esto fue publicado hace 3 años y bueno, estamos con la autora para hablar un poco del contenido de ese libro tan actual todavía y bueno, para preguntarle también qué cambios ha visualizado en estos 3 años, una especie de actualización de Argentina y el cambio climático. ¿Cómo estás, Inés? Buen día. Hola, Sergio, buen día. Buen día. Bueno, lo que parece, releyendo la nota, releyendo parte del libro, es que tenemos las herramientas, digo, la ciudadanía global, ¿no? Pero las decisiones políticas para implementar los cambios se demoran, al menos si uno sigue lo que va marcando la ciencia, lo que nos dice, y las acciones de los gobiernos. ¿Cómo estás viendo, Inés, eso? Sí, la percepción es la misma. Las necesidades de una acción contundente y urgente que ya hace algunos años, ¿no? Se vienen anunciando, y esto tiene que ver también con el Acuerdo de París del año 2015 y ahora estamos en 2020. Aparecen bastante más lentas de lo que hace falta, y una de las cuestiones sobre las cuales siempre nos parece importante hacer énfasis tiene que ver con las asimetrías que se vinculan con el cambio climático. Además, necesitamos acciones urgentes, pero no hay que perder de vista que el cambio climático tiene un origen que es asimétrico en términos de sus responsabilidades, que es asimétrico en términos de los impactos y de los riesgos que implica futuro, porque no todos van a sufrir las consecuencias de las mismas formas, y por lo tanto aparece también en esta demanda de una acción urgente, de alguna forma visibilizar ese diferente nivel de responsabilidad, porque también hay cuestiones éticas bastante profundas, ¿no?, involucradas en esto que hablamos detrás de estas injusticias sociales que impone el cambio climático. ¿Y cuál es el camino para atender esto, justamente, las injusticias que genera el cambio climático? ¿Por dónde sería conveniente ir? Nosotros siempre hablamos de las dos líneas de acción que son fundamentales, que es actuar sobre las causas, sobre la mitigación del cambio climático. El 85% de la energía que consume la humanidad proviene de los combustibles fósiles, y ahí es donde claramente hace falta esta acción urgente de transformar la forma en la que estamos produciendo la energía. También las acciones vinculadas con la adaptación, porque sabemos que el clima está cambiando, que va a seguir cambiando, y que por lo tanto tenemos que tomar medidas para minimizar estas consecuencias negativas que tiene involucradas, pero sobre todo también pensar en cómo podemos trabajar con estas dos líneas de acción en forma integrada, en forma conjunta, para generar lo que nosotros llamamos las sinergias entre estas dos medidas, que no tienen que ser acciones que vayan cada una en una dirección sin realmente verse una con otra, para que en algunos casos se generen estas sinergias, ¿no? Cómo realmente potenciarlas. Sí, y la regeneración en todos los campos, Inés, venimos hablando de eso hoy y dábamos el ejemplo de la meseta de Loess en China, donde se regeneraron 36.000 kilómetros en 14 años, y ahí había 20 millones de personas que concretamente salieron de la pobreza. Atiende a esto que vos decís, ¿no? Sí, por eso yo creo que hay que pensar en cómo podemos, sobre todo en los países emergentes, cómo podemos seguir creciendo, pero con un crecimiento que no
esté basado en una demanda de recursos naturales, por lo menos en la forma en la que lo fuimos haciendo hasta ahora, porque es en ese sentido que decimos que el planeta no es sostenible. Si salir de la pobreza implica que cada uno de nosotros haga una demanda de recursos naturales de la misma forma que se vino haciendo en las últimas décadas en los países desarrollados, ahí es donde me parece que los riesgos de alguna forma de supervivencia del planeta y de nosotros tal cual lo conocemos es donde está altamente en riesgo. ¿Vos apreciás un salto de conciencia en alguna parte de la sociedad, en algunas organizaciones? Porque pareciera que si no existe ese salto de conciencia, esto que mencionás no va a pasar. Y la realidad es que sí, sabemos que es difícil, tenemos estos acuerdos multilaterales en el contexto de Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, pero ha mostrado que hasta ahora no necesariamente es suficiente, y en ese sentido creo que un rol bastante importante están jugando las ciudades con respecto al cambio climático, porque el 70% de las emisiones proviene de los ambientes urbanos, y las ciudades también forman parte de redes de cooperación, de acuerdos, para limitar sus emisiones con objetivos de llegar a la neutralidad con respecto a las emisiones de carbono en los próximos 30 años. Y ahí es donde aparecen ejemplos que pueden ser escalados también a nivel regional, a nivel nacional, que de alguna forma están apareciendo como una alternativa y como una oportunidad, por lo menos en esto de acelerar la acción. ¿Qué tal, Inés? Cruz Roax te saluda, buen día. Hola, buen día. En Argentina, ¿estamos preparados para enfrentar estas transiciones, estos cambios de matriz? ¿Tenemos la capacidad? Y me refiero preparados en términos técnicos. ¿Tenemos los tomadores de decisiones, los profesionales que trabajan detrás de los planes de adaptación, de mitigación? ¿Alcanzan los recursos que tienen a disposición? ¿Tenemos la información necesaria? ¿Tenemos la capacidad para actuar? Bueno, lo que hay que tener presente es que el cambio climático involucra muchas especialidades, muchas dimensiones y que tienen que actuar en forma integrada. Lo que pasa en Argentina y que ha sucedido en la mayor parte de los países del mundo es que se ha acelerado el trabajo que tiene que ver con pensar en la mitigación y en la reducción de las emisiones. Tal vez no con niveles de ambición suficientes como para alcanzar lo que se propone en el Acuerdo de París. Pero ahí por lo menos hay la propuesta que hizo Argentina de una generación a partir de fuentes renovables de un 20% para el 2025. Los últimos datos muestran por lo menos que en Argentina algunos días se ha ido alcanzando este valor. Hay que hacerlo de forma sostenida y por supuesto entramos también en la cuestión altamente controversial del subsidio a combustibles fósiles que sigue estando presente. Pero probablemente donde todavía Argentina tiene que seguir avanzando y acelerar el trabajo está vinculado con la adaptación al cambio climático. Usualmente la adaptación siempre fue vista como una cuestión de costos, ¿sí? No como daños evitados. Y en ese sentido es que los planes de adaptación aparecen como una cuestión bastante más relegada, y me parece que es en ese camino donde se ha empezado a trabajar y hay que acelerar y profundizar ese trabajo, por supuesto sin perder de vista la mitigación y, como yo decía antes, cómo articular estas dos cuestiones, que no aparezcan como políticas separadas una de otras, ¿no? Sino que hay que verlas de manera integrada para que este proceso sea más eficiente y sea más rápido también. Gracias, Inés, por este rato con nosotros. Te mandamos un gran abrazo. A ustedes, buen día. Inés Camiloni, doctora en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires, es directora de la Maestría en Ciencias Ambientales, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y también investigadora independiente del CONICET. Por supuesto, es autora de los informes del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
realmente una autoridad muy estudiosa, Inés, y alguien que representa a Argentina en los foros internacionales. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.